Bueno, Dios les bendiga. Estamos una vez más agradeciéndole al Señor por la oportunidad que nos da de poder iniciar esta programación, Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde queremos que sea el Señor formándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos y exhortándonos por ahí cuando de pronto nos estamos desviando. Así que iniciamos con el tema de este día y vamos a leer en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El tema de este día es muy diferente a lo que nosotros acabamos de leer. Acabamos de leer algo sobre fortaleza, sobre valentía. Y el tema es lo opuesto. El tema de este día es soy cobarde. En el versículo que nosotros acabamos de leer, es el Señor hablando directamente con Josué. Y le dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera, que es la que nosotros normalmente leemos, dice prácticamente algo parecido. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces. En la versión que leíamos al principio, la nueva versión internacional, dice, ya te lo he ordenado. Luego vamos a centrarnos en esta frase precisamente, ya te lo he ordenado. Pero antes, quizás vamos a ver por qué es que el Señor habla directamente con Josué y le da este mandato. Josué había sido escogido por el Señor para que fuera el que llevara al pueblo de Israel, el que pasara precisamente a poseer la tierra que el Señor le había prometido a Moisés, la tierra de Canaán. Pero ¿cómo fue que Josué fue escogido para esta tan grande labor? Dice la palabra del Señor que en una ocasión Moisés envió a unos espías que eran los príncipes de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Envió a 12 personas, 12 hombres, para que fueran y exploraran, para que fueran y vieran cómo estaba esa tierra que el Señor le había prometido a Moisés. Nosotros sabemos de que el Señor le había prometido al pueblo de Israel que los iba a llevar a una tierra en donde fluía la leche y la miel. De cualquier forma, el pueblo de Israel decide que era buena idea enviar antes a ciertas personas para que exploraran la tierra que el Señor ya les había prometido. Yo creo que cuando el Señor ya promete algo, por ende nosotros sabemos de que lo que el Señor promete es algo bueno. Sin embargo, el pueblo de Israel habla con Moisés y Moisés trata directamente con el Señor y el Señor le dice, manda a 12 personas, manda a 12 príncipes, manda a los príncipes de cada una de las tribus, manda uno de cada uno. Entonces fueron escogidos 12 príncipes. Estos príncipes se van, exploran la tierra, ven a cada una de las personas que viven ahí, miran el ambiente, si es tierra buena, o sea, prácticamente hacen como un estudio de todo el lugar y regresan
con Moisés a darle el informe. El informe de lo que habían visto, el informe de lo que ellos pues ya habían tenido la experiencia de ver. Y yo quiero leerles ese informe, lo que le dicen estos príncipes a Moisés. Dice en el libro de Números, capítulo 13, versículos 30 y 33, dice así: Caleb, que era uno de los que iba en esa misión, tanto Caleb como Josué y los otros príncipes. Dice que Caleb pues venía con ánimo. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb viene con ánimo, pero luego vemos lo que los demás dicen. Dice más, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecemos a ellos. Vemos ambas versiones, ambos estados de ánimo. Aquí vemos a un Caleb que viene con ánimo y dice: subamos, poseamos la tierra. Sin embargo, vemos el otro grupo. ¿Cuántas personas les habíamos dicho que subieron? ¿Cuántos eran los espías? ¿Cuántos eran los príncipes que fueron a reconocer la tierra, a estudiar el lugar? Eran 12. De estos 12, 2 vienen con ánimo. Ya vamos a ver cómo hablan luego Caleb y Josué, que eran las personas que venían con ese ánimo. Sin embargo, aquí vemos un pueblo atemorizado. Vemos a 10 hombres. 10. De 12, 10 hombres los vemos con el miedo, con el temor, por lo que habían visto. Habían visto gigantes, habían visto personas que dice, tragaba a sus moradores. O sea, la vista no podía mentirles. Habían visto personas fuertes, y ellos se sentían chiquititos en comparación a la fortaleza, a la estatura de los demás. Y dice, no podemos subir, ¿cómo vamos a ir ahí? Son personas que definitivamente nos van a ganar. Aquí no estamos hablando de que no nos que vamos a salir victoriosos de esa situación. Dice, no es lugar para que vayamos. Aquí tenemos a alguien más. Dice en Números 14, versículos 7 al 10, dice así: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. En los primeros versículos que leíamos cuando traen el informe, vemos a Caleb con ánimo para que puedan subir y hacer posesión de la tierra que el Señor ya les había prometido. Tenemos a hombres con la desconfianza en que podrán hacerlo. Y luego tenemos a Josué, que es el que habla. Y bueno, en realidad dice que Caleb y Josué son los que dicen lo último que nosotros acabamos de leer. Que
No tengamos miedo, si el Señor ya está con nosotros. Prácticamente estaba diciendo, nosotros tenemos al grande, al que nos respalda, al que pelea por nosotros. Y si Él ha prometido que nos va a entregar esa tierra, pues confiemos plenamente en que así va a ser. Tenemos la desconfianza y tenemos la confianza. Así es como Josué, con esa confianza que tenía en el Señor, de pronto es escogido para que fuera el que tomara posesión de esa tierra en donde fluía la leche y la miel. Y volvemos al principio, a Josué 1:9, en donde el Señor habla directamente con Josué y le dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo quiero leer los versículos anteriores a lo que leíamos ahorita. Dice Josué 1 desde el versículo 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya te lo he ordenado. Eso es lo que le dice el Señor. Sé fuerte y valiente. Ya había, según lo que leíamos desde el versículo 5, de que ya el Señor le repite constantemente, sé fuerte y valiente. Nosotros normalmente conocemos mucho este versículo que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es uno de los versículos más comunes entre los cristianos, el que normalmente nos da el ánimo para poder hacer las cosas. Y lo que me llama la atención a mí aquí es cómo el Señor le repite una y otra vez, sé fuerte y valiente. Sabemos nosotros que nuestra fortaleza, que nuestra valentía no viene de nosotros. Nosotros podemos tener inteligencia, podemos tener sabiduría, podemos tener cosas materiales, podemos tener muchas cosas. Pero todo lo que poseemos viene de parte del Señor. Entonces a Él es la gloria, a Él es el honor, Él es el que nos hace fuertes a nosotros. Dice la palabra del Señor que unos confían en carros, otros en caballos. En muchas ocasiones nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer. En muchas ocasiones nosotros confiamos en el trabajo que tenemos, en la cuenta que tenemos en el banco, en nuestro propio cuerpo, que es un cuerpo saludable. Confiamos en lo que vemos. Pero no es en lo que nosotros vemos que debemos de confiar. Tenemos que confiar ¿en quién? ¿Qué era lo que le decía el Señor constantemente? ¿Por qué era que Josué tenía la confianza en que saldría vencedor? A pesar de que había visto gigantes en esa tierra que el Señor les había prometido. Porque había una confianza en el Dios que los había sacado de la esclavitud. Porque había una confianza en aquel que los había llevado durante el desierto y les había
dado de comer, aquel que iba como una nube, cuidándolos del sol y como fuego, mientras oscurecía. Entonces prácticamente tenemos una nube de fuego, una columna de fuego y una nube que los protege. Eran protegidos tanto de día como de noche. Un Dios que no se apartaba de ellos. Y si había un Dios que no se apartaba de ellos, pues lo que nosotros tendríamos que hacer era muy mínimo, solamente dar el paso, solamente decir aquí estoy, solamente disponer nuestro corazón. Aquí el Señor habla con Josué y le da ciertas indicaciones para poder ser prosperado donde quiera que iba. Le dice, recuerda los mandamientos que yo les dejé por medio de Moisés. Que no se aparte de ti todo lo que implica la obediencia a mis estatutos, a mis leyes. Trata de buscarme, trata de agradarme, trata de hacer mi voluntad y ten por seguro que vas a ser prosperado. Ten por seguro que nadie te podrá hacer daño, que nadie va a vencerte. ¿Por qué? Porque estarás tanto bajo mi cobertura, porque estarás bajo mi voluntad y aparte de eso, porque yo estaré contigo. En muchas ocasiones nosotros dudamos, en muchas ocasiones nosotros no confiamos en lo que puede hacer el Señor a través de nosotros, porque de una u otra forma nos sentimos que no estamos cumpliendo con el Señor. En uno de los mensajes que por ahí el Señor nos dio hace un tiempo atrás, si no me equivoco, se llama condición para recibir, condición para que me vaya bien. Nosotros estamos en el camino del Señor. A veces queremos muchas bendiciones, a veces queremos que en todo nos vaya bien, a veces nosotros queremos ser prosperados. Sin embargo, en muchas ocasiones no estamos muy conectados al Señor. Buscamos los beneficios de Dios, buscamos lo que el Señor nos pueda dar. Sin embargo, nuestra vida espiritual es pobre. Nuestra vida espiritual no está a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. No le buscamos de corazón, no dedicamos tiempo a la oración, no tratamos de agradarle. En muchas ocasiones nos vamos mucho más hacia las cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fortalecidos con el Señor. Cuando nosotros tenemos esa fortaleza espiritual, se pueden venir las tentaciones, pueden venir muchas cosas y vamos a saber de que estamos siempre bajo la cobertura del Señor y por lo tanto, si Él es nuestra compañía, si Él es nuestra fortaleza, vamos a salir victoriosos de cualquier situación. Aquí tenemos al Señor tratando directamente con Josué, dándole indicaciones. ¿Por qué? Porque ya había muerto Moisés. Entonces, al morir Moisés, le queda el cargo a Josué de ser aquel que llevara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y el Señor tuvo que haber visto algo en Josué para poder ser el elegido, para que entrara y venciera a quien se cruzara enfrente y tuviera lo que Él les había prometido. Una tierra en donde fluía la leche y la miel. Lo que el Señor quiere es que nosotros confiemos en Él. Que no confiemos en nuestra propia fuerza. Que no confiemos en lo que nosotros podemos tener. Porque si nosotros confiamos en lo que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta que no podremos afrontar
lo que tenemos por delante. El Señor quiere que depositemos toda nuestra confianza en Él, que seamos nosotros los que digamos, no, Señor, definitivamente no es con mis propias fuerzas, no es con mi sabiduría, no es con mi inteligencia, no es con lo que yo tengo que voy a poder salir adelante esta situación. Ya he intentado, ya he hecho cosas a mi manera y me he dado cuenta que definitivamente no es por ahí. Me he dado cuenta que salgo perdiendo cuando no pongo mi confianza en ti, cuando le dedico más tiempo a otras cosas que a ti. Y Señor, definitivamente yo quiero tener esa fortaleza, quiero tener esa valentía para no tener miedo, para no tener miedo a lo que estoy enfrentando, para no tener miedo a la situación que estoy atravesando, para no tener miedo al desierto en el que estoy caminando. Vivimos una vida en donde vamos a tener diferentes situaciones, desafíos que vamos a tener que afrontar. En nuestra vida cotidiana, sabemos de que en todo se requiere que nosotros pongamos un poquito de esfuerzo, que en todo nosotros digamos, voy a ser fuerte, me voy a esforzar, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mí para poder ir y vencer a cada una de las situaciones que estoy enfrentando. Pero no va a ser con mis fuerzas, no va a ser con lo que yo tengo. Yo sé que si yo estoy conectada al Señor, es el Señor el que va a hacer todo por mí. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, definitivamente, considero que soy cobarde, considero de que tengo miedo, considero que no voy a poder salir adelante de esta situación. Cuando yo reconozco que soy débil, decía Pablo, es cuando el poder del Señor se perfecciona en mí. Aquí tenemos en la historia que acabamos de leer en la Escritura, tenemos a dos pueblos. Era uno solo, sin embargo, tenían prácticamente como que diferentes formas de pensar. Tenemos al pueblo de Israel dividido en cuanto a sus pensamientos. Lo único que podemos decir aquí es que eran más los que no creían que los que sí creían. Tenemos a 10 príncipes que se atemorizaron porque vieron la magnitud de la grandeza del pueblo con el cual se iban a enfrentar. Pero había una promesa de parte del Señor. Había una promesa que ellos iban a ser los que poseyeran esa tierra. Y si nosotros confiamos más en la promesa del Señor, vamos a poder ir y tomar fuerza y tomar esa valentía que necesitamos para poder decir, el Señor ha prometido esto y yo sé que el Señor me lo va a dar. Pero a veces desconfiamos. Vemos tan grande el problema que sentimos que no podemos más. Y quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir pensando en que lo que estoy diciendo no es real? ¿En que lo que les prometí no se va a cumplir? Dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué el Señor de pronto dice esas palabras? ¿Por qué? Porque
estaba viendo un pueblo atemorizado. No solamente eran las personas estas, eran 10 los que habían venido con malas noticias, y esos 10 habían influido en los demás. En los demás que también se habían atemorizado. Que es lo que leíamos en lo que decía en Números 14, del 7 al 10, en el versículo 10 precisamente, cuando Josué les dice, vamos, vamos, el Señor nos lo va a dejar como que los estuviéramos comiendo como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, es lo que decía Josué, que el amparo se había apartado de aquellas personas y que el Señor los iba a respaldar a ellos. Pero dice que toda la multitud habló de apedrearlos. A veces apedreamos a aquellos que nos traen ánimo. A veces no queremos escuchar a aquellos que nos dicen, sí puedes. A veces cerramos nuestros oídos a aquellos que nos quieren dar ese impulso que necesitamos para salir adelante. Y cerramos nuestros oídos y nos enojamos a veces hasta con las personas que quieren influir en nosotros para que vayamos y poseamos la tierra que el Señor nos ha prometido. A veces se nos dice, el Señor te va a sanar. Y de pronto decimos, ¿cómo me va a sanar si estoy viendo los resultados? Si ya tengo la enfermedad muy avanzada, ¿cómo me va a sanar si lo que estoy viendo es como que definitivamente no hay para dónde irse? Y creemos más al diagnóstico, creemos más a los resultados, que al poder que tiene el Señor para poder sanar. De pronto nos dicen, ve y aplica tal trabajo. Vas a ver que el Señor te lo va a dar. Y nos atemorizamos y decimos, no, va a ir tanta gente a aplicar por ese puesto, que ¿cómo me lo van a dar a mí? Van a ir tantos profesionales a aplicar por ese puesto, que ¿cómo voy a ser yo la elegida para que me lo den? Y de pronto insiste tu mamá, insiste tu amiga y te dice, ve. Y nosotros sabiendo que de pronto estamos en una condición que no estamos tan capacitados para ese trabajo, decimos, no voy. Y aquella persona que vuelve a insistir, de pronto ella dice, no, pues, ¿para qué insisto? Si reacciona de una forma que no es placentera. Pero a veces el temor nos detiene, el miedo nos detiene. ¿Qué es lo que decía el Señor? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Camina, haz el intento, vuelve nuevamente. Si de pronto ya fuiste una vez y viste que no, sigue intentando. Yo iré contigo, y si yo iré contigo, ten por seguro de que esa puerta ya está abierta. Pero confiamos más en lo que vemos, confiamos más en lo que tenemos, confiamos más en nuestra capacidad que en lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. El Señor nos capacitará para que podamos recibir la bendición que Él tiene para nosotros. El Señor es el que lo mueve todo, el Señor es el que lo hace todo. Pero debemos de creer, debemos de tener esa confianza plena en que el Señor va a obrar, en que el Señor va a actuar. Debemos de esforzarnos, poner todo de nuestra parte, hacer las cosas y tratar de hacerlas bien, buscar el rostro del Señor, conectarme directamente con el Señor y decirle, Señor, mientras yo esté conectada a ti, mientras yo esté buscando hacer tu voluntad, yo sé que de una u otra forma tú irás abriendo camino y me harás lo suficientemente capaz de poder afrontar lo que tenga enfrente. Pero somos cobardes. ¿Y será que al Señor le agrada que nosotros seamos cobardes? ¿Será que al Señor le agrada que no le creamos? Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible
agradar a Dios. Si no tenemos la confianza en el Señor, de pronto el Señor va a decir, como le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a desconfiar de lo que el Señor nos ha prometido? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros pensando en que el Señor no se va a glorificar en nuestra situación? ¿Qué era lo que leíamos? Que al Señor no le agrada, le irrita a aquellas personas que no confían en Él. Le irrita a aquellos que de pronto no tienen esa confianza en aquel que ya les ha dado muchas señales. En la versión Dios habla hoy, dice así, en el mismo versículo que acabamos de leer, en Números 14, versículo 11, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo va a seguir menospreciándome? ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es como quitar el valor a alguien. Es como que algo que tiene mucho valor, que tiene un alto precio, nosotros lo despreciamos, le ponemos un valor menos. Dice el Señor hablando directamente a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Quizás hoy es el tiempo para que nosotros le digamos: Señor, tienes razón, te he menospreciado. Tienes razón, Señor. He dudado de que tú puedes sacarme adelante. Tienes razón, Señor. He hecho decisiones pensando en que lo que tú has prometido no se va a cumplir. Y he dudado y he tenido miedo. Y no quiero seguir así. No quiero seguir con temor. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir como una cobarde. A veces nuestra situación es tan difícil que llegamos inclusive a decir: si sigo viviendo en este calvario, si sigo viviendo en esta situación, si mis problemas no se resuelven, si voy a estar llorando una y otra vez por la misma situación, yo preferiría morir. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos sin esperanza. El Señor no quiere que nosotros vivamos en esa situación. El Señor desea que nosotros confiemos en Él, que tomemos para nosotros cada una de sus promesas, que recordemos cada una de las bendiciones que Él nos ha dado, de la forma en la que Él ha actuado en nuestra situación. Y podamos salir en victoria de lo que estamos atravesando. Cualquiera que sea la situación, cualquier cosa que nosotros estemos atravesando, lo que el Señor quiere es que nosotros agarremos nuevas fuerzas, que confiemos plenamente en Él y que vayamos y poseamos
el milagro que estamos esperando. Pero debemos de confiar, pero debemos de decirle, Señor, definitivamente, considero que te he ofendido con mi falta de fe. Considero que no he hecho tu voluntad, Señor. Considero que me he comportado como una persona incrédula, Señor. Considero que me he comportado como una cobarde. Y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando nosotros reconocemos que tenemos miedo, cuando nosotros reconocemos que ya no podemos más, es cuando el Señor comienza a obrar. Es cuando el Señor comienza a hacer de esa situación que nosotros estamos atravesando como algo que para nuestra vista, si antes se miraba tan grande, ahora lo vemos tan pequeño. Pero vamos a confiar en el Señor y le vamos a decir, Señor, hoy ya no voy a tener miedo. Hoy ya no voy a ser una cobarde, porque yo sé que no va a ser con mis fuerzas. Yo sé que no va a ser con mis propios méritos. Yo sé, Señor, que eres tú el que lo haces todo, que no son los médicos ni la medicina la que me va a sanar, que no son las terapias que reciba que van a hacer que mi hijo salga de esa situación, que no va a ser el trabajo que tengo el que me va a dar de comer, que no va a ser el cuerpo fuerte que tenía, porque ahora ya es un cuerpo débil, un cuerpo que se enferma cada rato, el que va a ser capaz de poder salir adelante ante las necesidades materiales que se me pongan enfrente. Señor, yo no confiaré en lo que yo tengo. No confiaré en la cuenta de banco que cada vez va bajando, porque al quedarme sin trabajo, porque al quedarme con esta enfermedad en mi cuerpo, que ya no puedo ni siquiera trabajar, pues ya veo que mis ahorritos se están yendo. Pero no voy a confiar en los ahorros, Señor. Voy a confiar en que aquel que un día proveyó por medio de mi trabajo, por medio de la fortaleza que yo tenía para poder ir y trabajar y traer el alimento a mi casa, voy a seguir confiando que aquel que me dio en el pasado lo seguirá haciendo el día de hoy, porque no somos nosotros, es Dios el que lo hace por medio del trabajo, lo hace por medio de la medicina, lo hace por medio de cualquier cosa, pero el Señor se glorifica en medio de la situación. ¿Por qué? Porque estamos en su mundo, porque este es el mundo de Él, porque todo le pertenece y Él mueve todas las cosas conforme a su voluntad para bendecirnos a nosotros. Y si nosotros estamos en las manos del Señor, podemos estar seguros que todo a nuestro alrededor se está moviendo conforme a la voluntad del Señor para bendecir nuestra vida, para bendecir tu vida, para sacarte de la situación que estás atravesando. Pero vamos a confiar en el Señor, vamos a poner de nuestra parte, vamos a buscar del Señor, vamos a buscar de Él, que eso es lo más importante. El buscar de Él, el conectarnos con Él, el disfrutar nuestra vida con Él para que el Señor se pueda glorificar en nosotros. Que era lo que le decía el Señor a Josué: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Búscame, Josué, sigue cumpliendo con lo que Moisés te dejó, con lo que yo le di a Moisés para que tú hicieras. Sigue cumpliendo con la ley, medita en la ley de día y de noche, obedece a lo que yo estoy pidiendo. Búscame y serás prosperado. Búscame y saldrás victorioso. Búscame, confía en mí y vas a salir con las bendiciones que no habías contado. ¿Qué estás atravesando, hermana? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Tienes miedo? ¿Sientes que no puedes salir de esa situación? ¿Sientes que ya no hay salida a lo que estás afrontando? ¿Te sientes como en un túnel en donde no ves
la otra salida. Sientes que tu mundo está en tanta oscuridad que no logras ver la brillantez del sol. Independientemente de lo que estemos atravesando, cualquier situación que estemos viviendo, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y desprendámonos de esas preocupaciones. Desprendámonos del miedo y depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Señor, que es el que nos dará la victoria a nuestra situación. Vamos a hablar con Él. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre, por ser nuestra compañía. Gracias, Padre, porque sin ti no podríamos afrontar todo lo que se nos presenta durante el día. Gracias, Señor, por ser bueno, porque nos amas a pesar de nuestras dudas, porque nos das oportunidades, Señor, a pesar de nuestra cobardía. Señor, cuando viste la incredulidad, Señor, del pueblo de Israel, cuando viste cómo se rebelaban, llegó un momento en donde decidiste acabar con ellos, porque estaban dudando, porque estaban desconfiando de lo que tú les habías prometido. Y sin embargo, Señor, mostraste misericordia. Y lo sacaste, Señor, del desierto y lo llevaste a esa tierra donde fluía la leche y la miel. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos faltos delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y danos esa confianza, Señor, que no dudemos, que tengamos esa valentía de Josué, Señor, que a pesar de ver gigantes del otro lado, no confió en el poder de ellos, sino que confió en el Dios de su salvación. Señor, es en ti en que confiamos el día de hoy. Tú conoces cada una de nuestras luchas, Señor. Tú sabes que nos enfrentamos a un gigante. Tú sabes que al ver la situación, a veces pensamos, aquí ya no hay remedio. Ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ya pusimos todo de nuestra parte. Y nos desalentamos. Y dudamos, Señor. Y pensamos que ya no vamos a salir de esa situación. Padre, renueva nuestra confianza en ti, Señor. Quita este miedo que tenemos. Este miedo a no salir victoriosos. Este miedo a perder la batalla, Señor. Este miedo a lo que va a pasar después.
Haz que recordemos cada una de las situaciones en las que te has glorificado, Señor. Y hemos visto tu mano moviéndose en nuestra vida. Haz que recordemos, Señor, cómo te has glorificado. Y eso nos inyecte de ánimo. Padre, mira la necesidad de cada persona que está unida en esta oración. Que aunque estén atravesando, Señor, por esas situaciones difíciles, que aunque vean, Señor, como el gigante cada vez toma más fuerza, que puedan confiar plenamente en ti, Señor. Que ese miedo se les quite, Señor, y puedan ver desde ya la victoria que les darás. En el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado, que cada una de las personas, Señor, puedan este día sentir cómo sus fuerzas son renovadas, Señor, cómo su miedo se va, Señor, cómo la valentía toma lugar en ellos, cómo su confianza en ti crece, Señor, se fortalece. Dale, Señor, esa convicción de saber que lo que tú has prometido lo cumplirás. En el nombre de Jesús, Padre, toma control de cada una de sus situaciones, Señor. Toma control de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Y rompe, Señor, cualquier barrera. Que tu nombre sea glorificado y que podamos ver la victoria, Señor, desde ya concedida. Padre, ponemos en tus manos a cada una de las personas que se unió con esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, llegamos al final de la programación. Damos gracias al Señor por habernos permitido compartir una vez más con todos ustedes. Que el Señor me les bendiga mucho y que tengan todos ustedes la bendición de poder contar con el Señor a cada momento y poder disfrutar de las bendiciones del Señor.